¿Dónde estaba Jesús durante la rebelión de Lucifer? Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Esta pregunta atormenta a los teólogos desde hace siglos. La respuesta sacudirá todo lo que pensabas saber sobre la mayor batalla jamás librada. El trono eterno palpita con autoridad absoluta. Dos figuras comparten la misma gloria desde antes de que existiera la primera galaxia. El Padre y el Hijo en comunión perfecta. En las cortes celestiales, un querubín camina entre llamas sagradas. Lucifer, la creación más perfecta jamás formada. Belleza inigualable, sabiduría suprema, creado por las propias palabras de Jesús para cubrir el trono divino. Hasta que lo imposible sucede. Seré semejante al Altísimo. La primera rebelión estalla como trueno cósmico. El ángel más bello se convierte en el adversario más oscuro. El cielo se divide en guerra mortal. Miguel desenvaina su espada celestial. Legiones angelicales se posicionan para la batalla. El dragón y un tercio de las huestes rugen desafío contra el Creador. Pero, ¿dónde estaba Jesús durante esta guerra cósmica? El Hijo eterno que creó cada querubín, cada serafín, cada principado y potestad. ¿Dónde estaba aquel cuya palabra sostiene universos enteros? ¿Luchó al lado de Miguel? ¿Empuñó armas celestiales? ¿Comandó ejércitos contra el rebelde? Vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Esta declaración del propio Cristo revela una verdad impactante. Jesús no estaba ausente, no fue sorprendido, no estaba desarmado. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Su posición durante la mayor batalla jamás librada esconde un misterio que explica por qué Dios permitió la rebelión. Por qué el Creador observó a su creación más bella volverse contra él. Y por qué la caída de Satanás no fue derrota divina, sino estrategia eterna. La verdad transformará tu comprensión sobre la guerra espiritual, sobre el plan de Dios, y sobre quién realmente controla esta batalla entre el bien y el mal. Prepárate para descubrir dónde estaba Jesús cuando lo imposible sucedió. El Verbo que creó al querubín. En el principio, antes de que existiera cualquier mundo, antes de que la primera galaxia girara en el vacío, solo estaba Él, Jesús, el Verbo eterno, compartiendo la misma gloria con el Padre desde la eternidad pasada. Cuando Dios decidió crear, fue a través del Hijo que todo llegó a existir. Juan lo deja cristalino. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cada átomo, cada estrella, cada ángel, todo creado por la palabra poderosa de Jesús. Y entre todas las creaciones angelicales, hubo una que superó a todas las demás en belleza y perfección: Lucifer. El profeta Ezequiel nos revela detalles impresionantes sobre este ser extraordinario. Lucifer era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Sus vestiduras estaban adornadas con piedras preciosas: sardónica, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Oro trabajado artísticamente cubría su cuerpo. Pero aquí está el misterio que pocos comprenden. Fue Jesús quien lo creó. Por las propias palabras del Hijo, Lucifer vino a la existencia. El mismo Jesús que más tarde caminaría por las calles polvorientas de Palestina fue quien formó al querubín más magnífico jamás creado. La ironía es devastadora. El Creador formando a aquel que se convertiría en su mayor adversario. Lucifer no era un ángel común. Ezequiel lo describe como querubín protector ungido. Tenía acceso directo al trono de Dios. Cubría el lugar santísimo con sus alas.
Era intachable en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Imagina la escena. Jesús, a través de su palabra creadora, formando a este ser de belleza incomparable. Cada detalle planeado con perfección divina. Cada atributo concedido con propósito eterno. La sabiduría, la belleza, la posición privilegiada, todo obra de las manos del Hijo. Y Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. El Creador no fue sorprendido por la futura rebelión. Cuando formó a Lucifer, Jesús ya conocía el final de la historia. Vio el orgullo que nacería en el corazón del querubín. Vio las 5 declaraciones de rebelión que destruirían la armonía celestial. Vio la guerra que dividiría el cielo. Y aún así, lo creó. Esta verdad revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. El Señor no crea por accidente. Cada ser, cada circunstancia, cada evento sirve a un propósito mayor dentro del plan eterno. Incluso, la rebelión de Lucifer estaba prevista en la mente divina antes de la fundación del mundo. Pablo confirma esta verdad en Colosenses. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Tronos, dominios, principados, potestades. Toda la jerarquía angelical vino a la existencia a través de Jesús. Esto incluye a Lucifer en su posición original como querubín protector, pero había algo único en la relación entre Jesús y Lucifer. Entre todas las criaturas angelicales, este querubín fue colocado en la posición más cercana al trono. Él andaba en medio de las piedras de fuego, una referencia al lugar santísimo donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Lucifer era, literalmente, la obra maestra de la creación angelical de Jesús. Y aquí reside el misterio que nos lleva a la pregunta central. Si Jesús creó a Lucifer perfecto, si conocía su futuro, si previó su rebelión, ¿dónde estaba el Hijo cuando todo se derrumbó? La respuesta comienza a formarse cuando entendemos que la relación entre creador y criatura nunca es de igualdad. Por más perfecto que fuera Lucifer, por más privilegios que poseyera, seguía siendo una criatura. Jesús era su creador. La distancia entre ellos era infinita, pero Lucifer olvidó esta verdad fundamental. El querubín ungido comenzó a contemplar su propia belleza, su sabiduría, su posición privilegiada, y un pensamiento terrible nació en su corazón perfecto. Si él era tan magnífico, ¿por qué no podría ser igual a Dios? Jesús observaba todo, el Creador viendo a su creación más perfecta corromperse lentamente, el orgullo creciendo como cáncer en el corazón que antes era puro, la envidia naciendo donde antes había adoración. Y Jesús no intervino. ¿Por qué? Porque había algo mayor sucediendo. Un plan que abarcaría no solo la rebelión angelical, sino la creación del hombre, la caída en Edén, y la propia encarnación del Hijo para redimir lo que se había perdido. Lucifer fue creado con libre albedrío. La capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la sumisión y la rebelión, era parte esencial de su naturaleza. Jesús no creó robots programados para adorar. Creó seres inteligentes capaces de amor genuino y, en consecuencia, capaces de rechazo. La primera elección de Lucifer fue adorar. Por un período imposible de medir, el querubín cumplió perfectamente su propósito. Cubría el trono con reverencia, servía con alegría, adoraba con pureza. Pero entonces vino la segunda elección. Y esta vez, Lucifer eligió mal. El versículo en Ezequiel es devastador. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Maldad. En el ser más perfecto jamás creado por Jesús. Lo imposible sucediendo ante los ojos del Creador. ¿Y dónde estaba Jesús en este momento crucial? Estaba exactamente donde siempre estuvo, en el trono, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, conociendo el fin desde el principio. Permitió que su creación ejerciera el libre albedrío que él mismo le había concedido.
porque Jesús sabía que la rebelión de Lucifer, por más dolorosa que fuera, serviría a un propósito eterno. Revelaría la naturaleza del verdadero amor, mostraría la diferencia entre adoración forzada y adoración elegida, y prepararía el camino para la mayor demostración de amor jamás vista, la cruz del Calvario. El Creador vio a su obra maestra autodestruirse, y en su corazón divino ya estaba planeando la obra de recreación que restauraría todo lo que se había perdido. Jesús observaba. Desde el trono eterno, el Creador contemplaba cómo su obra maestra angelical comenzaba a deshacerse, no como espectador pasivo, sino como aquel que conoce el fin desde el principio. El Verbo que formó a Lucifer ahora presenciaba lo imposible, perfección eligiendo imperfección. La primera señal apareció como una grieta casi imperceptible en el alma del querubín. Lucifer contemplaba su propia belleza en el reflejo de las piedras preciosas que adornaban su ser. Las esmeraldas, los diamantes, el oro trabajado artísticamente, todo creación de Jesús, comenzaron a funcionar como espejos de vanidad. Lo que debía dirigir adoración al Creador empezó a alimentar orgullo en la criatura. Y Jesús veía todo. El corazón del querubín, antes transparente como cristal puro, comenzó a oscurecerse. Pensamientos que nunca deberían existir en un ser perfecto comenzaron a brotar como hierbas malas en suelo sagrado. ¿Por qué debía inclinarse? ¿Por qué debía servir? Si era tan magnífico, tan sabio, tan poderoso, ¿por qué no podría ser igual? It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. La Biblia revela los pensamientos exactos que nacieron en el corazón de Lucifer. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, a los lados del norte. Subiré sobre las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de rebelión, 5 golpes contra la autoridad divina, cada una de ellas observada por el propio Jesús. Subiré al cielo. Lucifer ya estaba en el cielo, pero quería subir más allá de su posición designada. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Quería autoridad sobre otros ángeles. En el monte de la congregación me sentaré. Deseaba ocupar el lugar de adoración destinado solo a Dios. Subiré sobre las más altas nubes. Ambicionaba trascender los límites de la creación. Seré semejante al Altísimo. La declaración final: igualdad con el Creador. Cada pensamiento rebelde era conocido por Jesús antes incluso de formarse. El Hijo veía la red de orgullo tejiéndose en la mente del querubín. Veía la adoración transformarse en ambición. Veía el amor corromperse en envidia. Y no intervino. Esta es la verdad que pocos comprenden. Jesús no fue sorprendido por la rebelión de Lucifer. No estaba distraído con otros asuntos cósmicos. No estaba ausente del trono cuando nació el primer pecado. Estaba presente, consciente, y permitió que sucediera. ¿Por qué?
porque interrumpir la corrupción de Lucifer a mitad de proceso sería negar el propio don que él había concedido, el libre albedrío. Jesús creó seres inteligentes capaces de amor genuino, y el amor genuino solo puede existir cuando hay verdadera libertad de elección. Forzar adoración no es amor, es programación. El Creador vio a su creación más perfecta tomar la decisión que destruiría su perfección, y en su corazón divino ya estaba calculando el precio de la redención que algún día ofrecería a otras criaturas que también elegirían mal. Lucifer no despertó un día decidido a rebelarse. El proceso fue gradual, casi imperceptible al inicio. Pequeños pensamientos de autoexaltación, momentos sutiles de resistencia a la autoridad, comparaciones silenciosas entre su gloria y la gloria de Dios. Jesús observaba cada etapa de esta degeneración espiritual. El querubín comenzó a cuestionar por qué debía cubrir el trono con adoración cuando él mismo era tan glorioso. ¿Por qué sus alas debían doblarse en reverencia cuando su belleza rivalizaba con la propia creación? ¿Por qué su sabiduría debía someterse cuando comprendía tanto sobre los misterios divinos? La serpiente de la duda se enroscó alrededor de los pensamientos de Lucifer. Y Jesús veía cada vuelta, cada apriete, cada veneno siendo inyectado en la mente perfecta. Ezequiel revela el momento exacto de la corrupción total. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. La palabra halló en hebreo sugiere algo que fue descubierto, revelado, sacado a la luz. La iniquidad se estaba formando secretamente en el corazón de Lucifer hasta que finalmente se manifestó. Y cuando eso sucedió, Jesús estaba allí. El Creador no solo observó la primera corrupción de la historia, Él permitió que siguiera su curso natural, porque había un plan mayor en movimiento. Un plan que involucraría la creación del hombre, la caída en Edén y la propia encarnación del Hijo para redimir aquello que el pecado destruyera. Lucifer pensaba estar engañando a Dios con sus pensamientos rebeldes. Imaginaba que su conspiración mental era secreta, oculta del conocimiento divino. No sabía que cada traición estaba siendo presenciada por el propio Creador que lo formó. La transformación fue completa cuando el querubín protector decidió actuar sobre sus pensamientos, cuando pasó de contemplar la rebelión a planear la rebelión, cuando comenzó a seducir a otros ángeles con su visión distorsionada de libertad e igualdad. Jesús vio el momento exacto en que Lucifer cruzó la línea que separaba el pensamiento de la acción, y aún así no lo impidió, porque el Creador sabía que esta rebelión serviría a propósitos eternos. Ella revelaría la naturaleza del verdadero amor versus la adoración forzada. Mostraría la diferencia entre humildad genuina y sumisión por miedo. Y lo más importante, prepararía el camino para la mayor demostración de amor jamás vista: el sacrificio del propio Hijo en la cruz. El corazón de Jesús se entristecía al ver a su obra maestra autodestruirse, pero su mente divina ya estaba trazando el camino de la restauración, no solo para los ángeles que permanecerían fieles, sino para una nueva creación que aún vendría: la humanidad. Lucifer no sabía que sus actos de rebelión estaban, paradójicamente, cumpliendo el plan eterno de Dios, que su caída prepararía el escenario para la mayor victoria jamás conquistada, que su derrota final en la cruz del Calvario ya estaba determinada antes incluso de su primera desobediencia. Jesús observaba, permitía y ya planeaba la redención. El querubín corrupto imaginaba estar desafiando al Creador. En realidad, estaba cumpliendo sus propósitos eternos de una manera que jamás comprendería. Y cuando finalmente llegó el momento de que Lucifer actuara sobre su rebelión, Jesús estaba exactamente donde siempre estuvo, en el control absoluto de todas las cosas. La tensión en el cielo llegó al punto de ruptura. Lucifer ya no se contentaba con pensamientos de rebelión. Ahora actuaba. El querubín que una vez cubrió el trono con adoración comenzó a susurrar herejías en los oídos de otros ángeles. Sus palabras eran miel venenosa, seduciendo mentes angelicales con promesas de libertad e igualdad.
Y Jesús observaba cada palabra siendo plantada como semilla de destrucción. El Hijo veía la conspiración esparcirse por las cortes celestiales como fuego consumiendo paja seca. Ángel tras ángel siendo seducido por la retórica rebelde de Lucifer. Mentes perfectas siendo corrompidas por promesas de poder e independencia. Un tercio de las huestes celestiales comenzó a cuestionar la autoridad divina. Un tercio de los ángeles creados por las propias palabras de Jesús ahora contemplaba volverse contra él. Y aún así, Jesús no intervino directamente. ¿Por qué? Porque había una diferencia crucial entre permitir y participar. Entre observar estratégicamente y actuar impulsivamente. El Creador entendía que esta rebelión, por más dolorosa que fuera, serviría a propósitos eternos que los ángeles rebeldes jamás comprenderían. Llegó entonces el momento en que Lucifer abandonó las sombras, se presentó ante el trono divino y declaró abiertamente su intención de igualdad. Ya no era conspiración silenciosa, sino desafío público contra la autoridad de Dios. La proclamación resonó por las cortes celestiales. Declaraciones de independencia divina. Desafío directo al Creador. Fue en ese momento que Jesús actuó. No confrontando directamente a Lucifer, sino comisionando a Miguel, el arcángel que permaneció fiel. Las órdenes del Hijo fueron claras y definitivas para liderar la batalla contra los rebeldes. Miguel recibió la autoridad divina para liderar la batalla contra los rebeldes. No porque Jesús no pudiera hacerlo personalmente, sino porque había roles diferentes que debían cumplirse en esta guerra cósmica. Miguel sería el brazo militar de la justicia divina. Jesús sería algo mucho más profundo. La guerra estalló con violencia inimaginable. El Apocalipsis describe la escena. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y combatió el dragón y sus ángeles. Espadas de fuego cortaron la eternidad. Legiones angelicales se enfrentaron en batalla épica. El sonido del conflicto reverberó a través de las dimensiones. El propio tejido del espacio celestial tembló bajo el impacto de la guerra más brutal jamás librada. ¿Y dónde estaba Jesús durante esta explosión de violencia cósmica? Él estaba en el trono. No como espectador pasivo, sino como el sustentador de todas las cosas. Mientras los ángeles luchaban y el cielo se dividía, Jesús mantenía el universo entero funcionando por la palabra de su poder. Billones de galaxias continuaron girando. Trillones de estrellas mantuvieron su luz. Incontables planetas permanecieron en sus órbitas. Todo porque Jesús, en medio del caos celestial, sostenía la creación con autoridad inquebrantable. Esta era su verdadera batalla. No empuñar espada contra Lucifer, sino demostrar que incluso durante la mayor rebelión jamás vista, él permanecía en el control absoluto de todas las cosas. Miguel luchaba con fuerza angelical. Jesús luchaba con poder creador. La diferencia era infinita. Lucifer descubrió rápidamente que desafiar al Creador es una batalla ya perdida antes de comenzar. No importaba cuántos ángeles sedujera. No importaba cuán feroz fuera su resistencia. No importaba cuán determinado estuviera en su rebelión. Él era criatura luchando contra el Creador. La batalla, aunque épica, tuvo un resultado inevitable. Miguel y los ángeles fieles prevalecieron no por superioridad numérica o mayor habilidad militar, sino porque luchaban con la autoridad de aquel que los creó. Ellos eran instrumentos de la justicia divina ejecutando la voluntad del Hijo. Jesús no necesitó descender del trono para garantizar la victoria. Su simple presencia sosteniendo todas las cosas mientras permitía que la justicia siguiera su curso fue suficiente para determinar el resultado. El dragón, como ahora se llamaba a Lucifer, fue derrotado junto con todos sus seguidores. Un tercio de las huestes celestiales descubrió que la rebelión contra Dios es suicidio espiritual. Pero la parte más impresionante de esta guerra no fue la victoria de Miguel, fue la posición de Jesús durante todo el conflicto. Él permaneció en el trono, sosteniendo la creación, demostrando que su autoridad trasciende cualquier desafío que pueda surgir contra ella. Lucifer imaginó que podría guerrear contra Dios y vencer. Descubrió que estaba guerreando contra aquel que sostenía su propia existencia.
Era como un pez intentando secar el océano que lo sustenta. La derrota fue completa y humillante. Pero Jesús aún no había terminado con el querubín rebelde. La expulsión del cielo sería solo el primer acto de un drama mucho mayor. El segundo acto involucraría la creación de una nueva especie, la humanidad, y una nueva arena de batalla, la tierra. Lucifer pensó que perder la guerra en el cielo era el final de su historia. En realidad, era solo el comienzo de un plan divino que él jamás comprendería. Un plan que culminaría en la mayor victoria jamás conquistada. No en el cielo a través de guerra angelical, sino en la tierra a través de un sacrificio. Jesús permaneció en el trono durante la rebelión porque sabía que esta batalla prepararía el camino para una victoria mucho mayor. Una victoria que no solo derrotaría a Satanás definitivamente, sino que ofrecería redención para una creación que aún ni existía. El Creador vio a su obra maestra autodestruirse, sabiendo que en breve crearía una obra aún mayor, la humanidad, y que la caída de Lucifer prepararía el escenario para la mayor demostración de amor jamás vista. En el momento exacto en que el cielo se dividía en guerra, billones de galaxias continuaron girando en perfecta armonía. Trillones de estrellas mantuvieron sus llamas encendidas. Incontables planetas permanecieron en sus órbitas precisas. Todo funcionando con la misma perfección de siempre. ¿Cómo era esto posible durante el mayor caos jamás visto en las cortes celestiales? La respuesta revela una verdad sobre Jesús que pocos comprenden. Hebreos declara que el Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No solo algunas cosas, no solo cuando es conveniente, todas las cosas, todo el tiempo, en todas las circunstancias, incluso durante una rebelión cósmica. Mientras los ángeles luchaban con espadas de fuego y el propio tejido del espacio celestial temblaba bajo el impacto de la batalla, Jesús mantenía cada átomo en su lugar a través de su autoridad creadora, cada electrón girando alrededor de su núcleo, cada fuerza gravitacional tirando con precisión matemática, cada ley física operando con consistencia absoluta. Esta era una demostración de poder que trascendía cualquier combate militar. Miguel luchaba contra demonios. Jesús luchaba contra el propio caos, impidiendo que la rebelión destruyera el orden cósmico que él había establecido en la creación. La diferencia entre los dos tipos de batalla era infinita. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area limitation, and exclusions apply. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. El arcángel empuñaba armas angelicales y dependía de fuerza sobrenatural para derrotar a los rebeldes. Jesús empuñaba la propia realidad y sostenía la existencia de todo lo que existe, incluidos los propios ángeles que se rebelaban contra él. Piensa en la ironía devastadora. Lucifer intentaba guerrear contra aquel que mantenía su propia existencia funcionando. Cada movimiento rebelde del querubín caído solo era posible porque Jesús permitía que continuara existiendo. Era como un pez intentando secar el océano que lo sustenta. Como una sombra intentando destruir la luz que la proyecta.
como un eco intentando silenciar la voz que lo origina. Completamente imposible. Pero había una razón profunda por la cual Jesús eligió sostener todas las cosas durante la rebelión, en lugar de simplemente aniquilar a los rebeldes con un pensamiento. Esta elección revelaba algo fundamental sobre su naturaleza y sus propósitos eternos. Él no era solo un Dios de poder bruto, sino un Dios de justicia perfecta. Permitir que la rebelión siguiera su curso natural hasta su conclusión inevitable demostraría a toda la creación que desafiar la autoridad divina resulta siempre en derrota total. Jesús pudo haber vaporizado a Lucifer y a sus seguidores en el instante en que nació el primer pensamiento rebelde. Pero eso no habría enseñado nada a los ángeles fieles sobre la naturaleza autodestructiva del pecado. No habría demostrado que la justicia divina es paciente, pero definitiva. Entonces Él sostuvo todas las cosas mientras permitía que la guerra celestial revelara verdades eternas. Mientras Miguel cortaba a través de las huestes demoníacas, Jesús cortaba a través del propio tiempo y espacio, manteniendo la continuidad de la existencia. Mientras el arcángel defendía el trono físicamente, el Hijo defendía la propia posibilidad de que la existencia continuara. Cada golpe de espada de Miguel era alimentado por el poder sustentador de Jesús. Cada movimiento de los ángeles fieles era posible, porque el Creador mantenía las leyes que gobiernan movimiento, fuerza y energía, funcionando perfectamente. La victoria de Miguel sobre el dragón fue real, pero dependía completamente de la acción sustentadora de Jesús. Esta verdad revela por qué Jesús no necesitó levantarse del trono para garantizar la derrota de los rebeldes. Su mera presencia como sustentador de todas las cosas hacía que la victoria fuera inevitable, no a través de fuerza bruta, sino a través de autoridad ontológica, el poder de determinar lo que puede o no puede existir. Lucifer descubrió que estaba guerreando no solo contra un oponente más fuerte, sino contra la propia base de la realidad. ¿Cómo podría ganar una batalla cuando su capacidad de luchar dependía enteramente de aquel contra quien luchaba? El querubín rebelde tenía fuerza angelical. Jesús tenía autoridad creadora. La diferencia no era solo de grado, sino de categoría completamente diferente. Era imposible para cualquier ser creado vencer al Creador, sin importar cuántos aliados reuniera o cuán feroz fuera su determinación. La propia existencia de los rebeldes dependía del permiso continuo de aquel contra quien se rebelaban. Jesús demostró durante la guerra celestial que Él no gobierna a través de intimidación o fuerza superior, sino a través de necesidad ontológica. Todas las cosas dependen de Él para continuar existiendo. Rebelarse contra Él es rebelarse contra la propia posibilidad de existir. Y aún así, Él permitió que la rebelión continuara hasta su conclusión natural. ¿Por qué? Porque esta guerra preparaba el camino para una demostración aún mayor de su carácter. No solo como sustentador de la creación, sino como redentor de la creación caída. La humanidad aún no había sido creada, pero Jesús ya estaba planeando cómo su acción durante la rebelión angelical se conectaría con su futura obra de salvación. El mismo poder que sostuvo el universo durante el caos celestial sería el poder que sostendría la cruz cuando Él cargara con los pecados del mundo. Lucifer pensó que la guerra en el cielo trataba sobre poder y autoridad. Jesús sabía que se trataba de preparar el camino para amor y redención. El querubín caído guerreó para destronar al Creador. El Creador sostuvo todas las cosas mientras planeaba cómo un día se convertiría en criatura para salvar a otras criaturas que también elegirían rebelarse. La diferencia entre los dos no era solo de poder, sino de propósito. Lucifer luchaba para exaltarse a sí mismo. Jesús sostenía todas las cosas mientras planeaba humillarse para salvar a otros. Esta verdad transformaría la guerra celestial de una mera batalla militar en una revelación del corazón de Dios. Un corazón que prefiere redimir a destruir, restaurar a aniquilar, salvar a condenar. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal y, si quieres bendecir el canal,
Haz clic en el botón Gracias y deja una ofrenda de cualquier cantidad o hazte miembro. Así seguiremos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. La guerra llegó a su fin. Pero ¿dónde estaba Jesús durante esos momentos finales de la guerra cósmica? Él permanecía en el trono. No como observador distante, sino como testigo supremo de cada movimiento de la batalla. Y fue de allí que salió una de las declaraciones más misteriosas jamás hechas por el Hijo de Dios. Milenios después, cuando caminaba por las colinas de Galilea, Jesús haría una afirmación que dejaría a sus discípulos perplejos. Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Esta no era una metáfora, no era lenguaje figurado. Era el testimonio ocular de alguien que estuvo presente en el momento exacto de la expulsión. Jesús lo vio. ¿Pero qué significa ver en la dimensión eterna? ¿Cómo observó el Hijo la caída del querubín rebelde? ¿Y por qué eligió ser testigo en lugar de ejecutor directo de la sentencia? La palabra ver, en el original griego, lleva un significado mucho más profundo que observación casual. Implica percepción completa, comprensión total, conocimiento absoluto de cada aspecto del evento observado. Jesús no solo vio a Satanás caer, comprendió cada matiz de la caída. Vio no solo el evento físico de la expulsión, sino todas las implicaciones espirituales, proféticas y eternas de aquel momento. El Hijo estaba presente en su naturaleza divina omnipresente, percibiendo simultáneamente cada dimensión de la batalla. Vio el orgullo transformarse en desesperación en el corazón de Lucifer. Vio la autoridad angelical siendo despojada del querubín rebelde. Vio el momento exacto en que Lucifer, hijo de la aurora, se convirtió en Satanás, el adversario, y lo vio todo como un rayo atravesando el cielo. La velocidad de la caída fue impresionante. Un momento Lucifer estaba guerreando en las cortes celestiales. Al siguiente estaba siendo expulsado a las regiones inferiores. Sin transición, sin proceso lento, como luz instantánea rasgando la oscuridad. ¿Por qué la caída fue tan rápida? Porque desafiar al Creador no es un proceso gradual de derrota. Es colapso inmediato y total. Cuando la criatura finalmente confronta al Creador directamente, la diferencia de poder se vuelve cristalina. No hay resistencia posible, no hay negociación, solo sumisión a la autoridad suprema o expulsión instantánea. Lucifer eligió la expulsión. Jesús fue testigo del momento en que el querubín más bello jamás creado descubrió la diferencia infinita entre criatura y creador, entre rebelión y realidad, entre ambición y autoridad. Pero hay un misterio aún mayor en la declaración de Jesús. ¿Por qué necesitaba haber visto para después testificar? La respuesta revela una verdad profunda sobre el plan eterno de Dios. Jesús no fue solo testigo de la caída de Satanás, fue testigo necesario. Su observación no era opcional, sino esencial para todo lo que vendría después. El Hijo necesitaba ver el origen del mal para poder ofrecer la solución del bien. Necesitaba presenciar la primera rebelión para poder conquistar la victoria final. Necesitaba observar cómo entró el pecado en el universo para poder planear cómo el perdón saldría del corazón divino. Cada aspecto de la caída de Satanás que Jesús observó se conectaría con algún aspecto de su futura obra redentora en la tierra. Vio el orgullo destruir a Lucifer y planeó cómo la humildad lo llevaría a la cruz. Vio la ambición expulsar al querubín del cielo y determinó cómo el sacrificio traería a los pecadores de regreso a casa. Vio la rebelión resultar en muerte espiritual y diseñó cómo la obediencia resultaría en vida eterna. Jesús fue testigo estratégico de la primera caída para poder ser salvador eficaz de la última restauración. Pero hay otro elemento en la declaración que pocos perciben. Cuando Jesús dijo, «Yo vi a Satanás caer», no estaba simplemente recordando el pasado. Estaba profetizando el futuro. La caída que Jesús presenció en el cielo era prefiguración de la caída final que conquistaría en la tierra. Satanás fue expulsado de las cortes celestiales, pero todavía mantenía acceso a la presencia de Dios como acusador de los hermanos. La expulsión era parcial, no final. La cruz cambiaría eso completamente. Cuando Jesús murió y resucitó,
Satanás perdió para siempre cualquier derecho legal de acusar a los redimidos. La caída como rayo que Jesús vio en el cielo se convertiría en caída como piedra que él ejecutaría en la tierra. El Hijo vio la primera derrota de Satanás para poder garantizar la derrota final de Satanás. Esta conexión entre presenciar y redimir revela por qué Jesús eligió ser observador durante la guerra celestial. No porque no pudiera luchar, sino porque su verdadera batalla contra Satanás ocurriría en otra arena. No en el cielo a través de fuerza angelical, sino en la tierra a través de sacrificio divino. Miguel derrotó a Satanás militarmente. Jesús lo derrotaría legalmente. La espada del arcángel expulsó al adversario del cielo. La cruz del Salvador lo expulsaría para siempre de la vida de los redimidos. Jesús fue testigo de la caída como rayo para poder ejecutar la caída como juicio. Vio la expulsión temporal para poder decretar la condena eterna. Y cuando finalmente llegó el momento de enviar a 70 discípulos a expulsar demonios, Jesús pudo alegrarse genuinamente en su victoria, porque sabía que ella reflejaba una victoria mucho mayor que él había presenciado desde la eternidad. Cada demonio expulsado por los discípulos era recuerdo de la caída que Jesús vio. Cada curación realizada en su nombre era anticipación de la restauración que él conquistaría. Cada victoria espiritual era reflejo de la autoridad que él siempre tuvo sobre aquel que se rebeló contra su creación. Jesús vio a Satanás caer como un rayo porque necesitaba ser testigo del origen de la batalla para poder ganar la guerra. Y cuando la guerra finalmente terminara en la cruz y en la tumba vacía, aquella caída como rayo se convertiría en caída como avalancha, definitiva, irreversible, eterna. El Hijo fue testigo de la primera derrota del adversario para poder ser el autor de la derrota final del adversario. La sentencia del juez eterno. Satanás y sus ángeles yacían derrotados, expulsados de las cortes celestiales. Pero la guerra no había terminado realmente. Quedaba el momento más solemne de todos, la sentencia final. Jesús se levantó del trono, no para luchar. La batalla militar había terminado, no para perseguir. Los enemigos ya habían sido expulsados. Se levantó para ejercer su autoridad suprema como juez de toda la creación. Este era el momento que definiría el destino eterno de un tercio de las huestes celestiales. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. El Hijo había presenciado cada aspecto de la rebelión. Vio el orgullo nacer en el corazón de Lucifer. Observó la corrupción extenderse por las cortes celestiales. Permitió que la guerra siguiera su curso natural. Sostuvo el universo durante el caos. Ahora había llegado la hora de la justicia. La autoridad para juzgar no pertenecía a Miguel, por más valiente que hubiera sido en la batalla. No pertenecía a los serafines, por más santos que fueran. No pertenecía a ningún ángel creado, sin importar su posición en la jerarquía celestial. Pertenecía exclusivamente al Creador. Jesús había formado a cada uno de los ángeles rebeldes
a través de su palabra. Conocía cada detalle de sus naturalezas, cada capacidad de sus mentes, cada límite de sus fuerzas. Si alguien tenía autoridad para determinar sus consecuencias, era aquel que los trajo a la existencia. La sentencia que salió de los labios del Hijo fue simple, definitiva e irrevocable. Destierro permanente, no aniquilación. Eso sería misericordia demasiado rápida. No prisión temporal, eso sugeriría posibilidad de restauración. Destierro, expulsión completa y definitiva de la presencia divina, de las cortes celestiales, del lugar de privilegio que una vez ocuparon. Lucifer, que quiso ser semejante al Altísimo, descubrió que sería el más bajo de todos los seres. El querubín que cubrió el trono se convertiría en el adversario condenado a vagar por las regiones inferiores. Pero había algo peculiar en la sentencia de Jesús. No fue pronunciada con ira descontrolada ni sed de venganza. Fue declarada con la misma autoridad tranquila con la que Él había creado los mundos. Esta era justicia perfecta, siendo ejecutada por amor perfecto. Jesús no condenó a Satanás por odio personal, sino por necesidad cósmica. Permitir que la rebelión permaneciera en el cielo corrompería para siempre la santidad de las cortes celestiales. El pecado es como cáncer. Si no es removido completamente, eventualmente destruye todo a su alrededor. La expulsión era cirugía espiritual, dolorosa, pero necesaria para preservar la salud del universo. Y Jesús realizó esta cirugía con precisión divina. No removió más de lo necesario, solo los ángeles que eligieron conscientemente rebelarse. No removió menos de lo necesario. Toda la influencia corruptora fue eliminada completamente. 2/3 de las huestes celestiales permanecieron. 1/3 fue desterrado. La justicia fue satisfecha sin que la misericordia fuera negada a los inocentes. Pero hay un aspecto de la sentencia que revela algo profundo sobre el carácter de Jesús. Él no solo pronunció el juicio, asumió responsabilidad por sus consecuencias futuras. El Creador sabía que desterrar a Satanás de las cortes celestiales no eliminaría el problema del mal en el universo, solo lo reubicaría. El adversario expulsado buscaría otras arenas para continuar su rebelión, otras criaturas para seducir, otras formas de desafiar la autoridad divina. Y Jesús ya había decidido cómo lidiaría con esas futuras consecuencias. En el momento en que pronunció la sentencia de destierro sobre Satanás, el Hijo ya estaba planeando su propio descenso, no como juez condenando rebeldes, sino como Salvador redimiendo víctimas. La humanidad aún no había sido creada, pero Jesús ya sabía que Satanás intentaría corromper la nueva creación, así como había corrompido a los ángeles. Y cuando eso sucediera, el mismo juez que expulsó al adversario del cielo se convertiría en sacrificio en la tierra. Esta conexión revela por qué la sentencia de Jesús sobre Satanás fue pronunciada con autoridad tan serena. No era solo castigo por crímenes pasados, era preparación para victoria futura. Cada aspecto del juicio de Satanás prefiguraba algún aspecto de la obra redentora de Cristo. El destierro de las cortes celestiales preparaba el camino para la invitación de las cortes celestiales a los redimidos. La expulsión del paraíso perdido anticipaba la entrada al paraíso restaurado. Jesús juzgó a Satanás, sabiendo que un día se juzgaría a sí mismo en favor de aquellos que Satanás intentaría destruir. El adversario fue condenado por las mismas palabras que había pronunciado. Sus 5 declaraciones de rebelión se convirtieron en 5 acusaciones de culpa. Cada ambición orgullosa se transformó en evidencia de corrupción irreversible. Pero Jesús sería justificado por las mismas palabras que pronunciaría. Sus declaraciones de amor, perdón y sacrificio se convertirían en fundamento de esperanza para pecadores arrepentidos. La diferencia entre los dos juicios sería infinita. Satanás fue juzgado por su propia elección consciente de rebelarse contra el bien. Jesús sería juzgado por la elección consciente de morir por el bien de otros. Un juicio resultó en condena merecida, el otro resultaría en salvación inmerecida. La sentencia sobre Satanás fue final, porque él eligió el mal conociendo perfectamente el bien. La sentencia sobre Jesús sería revertida porque él eligió el bien sabiendo perfectamente el costo. Cuando Jesús pronunció destierro sobre el querubín rebelde,
Simultáneamente estaba pronunciando bendición sobre pecadores arrepentidos que aún ni existían. Esta verdad transforma la sentencia final sobre Satanás de un momento de justicia severa en una revelación de amor infinito. Jesús no juzgó por placer en condenar, sino por necesidad de preparar el camino para redimir. El juez que expulsó a Satanás del cielo sería el Salvador que abriría el cielo para pecadores. La autoridad que desterró al adversario sería la misma autoridad que acogería a los reconciliados. El poder que pronunció sentencia de muerte espiritual sobre los rebeldes sería el mismo poder que pronunciaría sentencia de vida eterna sobre los redimidos. Jesús ejerció su autoridad suprema como juez no para cerrar la historia de la redención, sino para comenzarla. El plan oculto revelado. La sentencia había sido pronunciada. Satanás y sus ángeles estaban desterrados para siempre de las cortes celestiales. La justicia había sido ejecutada con perfección divina. El cielo regresó a su santidad original. Pero Jesús no había terminado. El Hijo permaneció de pie ante el trono, no más como juez pronunciando condena, sino como arquitecto, revelando el plan que estuvo oculto desde antes de la fundación del mundo. La rebelión de Lucifer no fue accidente cósmico. La guerra en el cielo no tomó a Dios por sorpresa. La caída del querubín perfecto no forzó al Creador a improvisar soluciones de emergencia. Todo, absolutamente todo, servía a un propósito eterno que trascendía cualquier rebelión. Jesús había permitido que la corrupción siguiera su curso natural por una razón devastadoramente bella, para preparar el camino de la redención para criaturas que aún ni existían. La humanidad. Apocalipsis revela una verdad que deja a los ángeles perplejos. El Cordero fue muerto desde la fundación del mundo, antes de que Adán respirara, antes de que Eva fuera formada, antes de que la serpiente entrara en Edén. Jesús ya había determinado morir por pecadores que aún serían creados. La rebelión de Satanás no obligó a Jesús a convertirse en Salvador. Reveló que Él siempre fue Salvador. El plan de redención no nació como respuesta al pecado. El pecado fue permitido como revelación del plan de redención. Esta verdad transforma completamente nuestra comprensión de la guerra en el cielo. No fue batalla desesperada entre fuerzas iguales luchando por el control del universo. Fue demostración orquestada de la diferencia infinita entre creador y criatura, preparando el escenario para la mayor revelación de amor jamás vista. Jesús observó a Lucifer corromperse sabiendo que esta corrupción prepararía corazones angelicales para comprender el milagro del perdón. Fue testigo de la guerra sabiendo que esta guerra haría que la paz de la reconciliación fuera aún más preciosa. Pronunció sentencia de destierro, sabiendo que esta sentencia magnificaría la invitación de bienvenida a los redimidos. Cada aspecto de la rebelión serviría para destacar cada aspecto de la redención. El orgullo que destruyó a Lucifer resaltaría la humildad que salvaría a los pecadores. La ambición que expulsó al querubín del cielo contrastaría con el sacrificio que traería a los pecadores a casa. La rebelión que resultó en muerte espiritual prepararía el camino para la obediencia que resultaría en vida eterna. Jesús no solo previó cómo Satanás intentaría corromper a la humanidad, planeó cómo usaría ese intento para demostrar amor incondicional. El mismo adversario que sedujo a ángeles perfectos en el cielo intentaría seducir a humanos imperfectos en la tierra. Y cuando lo lograra, Jesús estaría listo con una solución que Satanás jamás podría anticipar: asumir personalmente las consecuencias del pecado humano. La cruz no fue un plan alternativo después de que la creación saliera mal. La cruz fue el plan A antes de que existiera cualquier creación. Jesús permitió que Satanás intentara a Adán sabiendo que él mismo sería el segundo Adán que vencería donde el primero falló. Permitió que el adversario trajera muerte al mundo sabiendo que él traería vida abundante. Permitió que el pecado entrara en la creación sabiendo que él entraría en la creación para quitar el pecado. Cada victoria temporal de Satanás solo preparaba el escenario para una victoria eterna de Jesús. Esta perspectiva revela por qué Jesús permaneció en el trono durante la rebelión celestial en lugar de descender para luchar personalmente. Su verdadera batalla contra Satanás ocurriría en otra dimensión completamente.
no a través de fuerza superior, sino a través de amor superior. Miguel derrotó a Satanás con espada angelical. Jesús lo derrotaría con sacrificio divino. El arcángel expulsó al adversario del cielo a través de poder militar. El Salvador lo expulsaría de la vida de los redimidos a través de poder moral. La victoria de Miguel fue externa y temporal. Satanás fue desterrado de las cortes celestiales, pero mantuvo acceso como acusador. La victoria de Jesús sería interna y eterna. Satanás perdería para siempre cualquier derecho legal sobre pecadores arrepentidos. Y cuando finalmente llegó el momento de la encarnación, Jesús descendió no como guerrero conquistando enemigos, sino como cordero cargando pecados. No para destruir a Satanás a través de juicio inmediato, sino para desarmarlo a través de perdón radical. La cruz fue la revelación final del plan que estuvo oculto durante toda la rebelión celestial. Satanás pensó que había vencido cuando Jesús murió. Descubrió que había perdido para siempre cuando Jesús resucitó. La muerte que parecía derrota fue victoria definitiva. La debilidad aparente fue poder absoluto. El sacrificio que parecía fin fue comienzo de la restauración. Jesús planeó todo desde el momento en que observó el primer pensamiento rebelde nacer en el corazón de Lucifer. La rebelión reveló la naturaleza autodestructiva del pecado. La redención revelaría la naturaleza transformadora del amor. La caída demostró lo que sucede cuando las criaturas rechazan al Creador. La salvación demostraría lo que sucede cuando el Creador abraza a las criaturas. Y cuando finalmente el adversario sea lanzado al lago de fuego, conforme prometido en Apocalipsis, su destrucción final solo coronará la victoria que Jesús conquistó cuando permitió que se revelara en el principio. El plan oculto durante toda la guerra celestial se convertirá en plan revelado, en la consumación de todas las cosas. Dios no solo quita el mal del universo, sino que transforma el mal en ocasión para demostrar bien infinito. Satanás será derrotado no porque Dios es más fuerte, sino porque Dios es más amoroso. El adversario será destruido no a través de ira divina, sino a través de amor divino que hace que la ira sea innecesaria para todos los que la aceptan. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Jesús permaneció en el trono durante la rebelión de Lucifer porque sabía que su verdadero trono sería una cruz, y desde la cruz conquistaría una victoria que ninguna rebelión podría revertir y ningún adversario podría desafiar. El Creador permitió que su creación más perfecta se revelara para poder demostrar que su amor es más fuerte que cualquier rebelión. Esta es la verdad que estuvo oculta durante toda la guerra en el cielo. Jesús no estaba solo observando el origen del mal. Él estaba orquestando la revelación del bien. Y tú, que descubriste dónde estaba Jesús durante la rebelión de Lucifer, ahora conoces el secreto que los ángeles desean comprender. El mismo amor que permitió la primera caída es el amor que garantiza la restauración final. El plan oculto fue revelado. La victoria ya fue conquistada. La guerra terminó antes incluso de comenzar. Jesús venció.
Jesús no estuvo ausente durante la rebelión de Lucifer. No fue sorprendido por la guerra en el cielo. No improvisó soluciones para una crisis inesperada. Jesús estaba exactamente donde siempre estuvo, en el control absoluto de todas las cosas, creando al querubín que se convertiría en su adversario, siendo testigo de cada pensamiento rebelde que nació en el corazón perfecto, sosteniendo el universo entero mientras permitía que la justicia siguiera su curso, pronunciando sentencia final sobre aquellos que eligieron rebelarse, y orquestando un plan de redención que transformaría la mayor tragedia en victoria eterna. Todo esto por amor a ti, porque el mismo Jesús que permitió la rebelión de Lucifer para demostrar la naturaleza autodestructiva del pecado, es el Jesús que descendió a la tierra, para demostrar el poder transformador del amor. El mismo Creador que vio a su obra maestra angelical destruirse, es el Salvador que murió para que tú pudieras ser recreado. La pregunta que ha resonado a través de los siglos no era solo dónde estaba Jesús durante la rebelión de Lucifer. La pregunta verdadera es, ¿dónde está Jesús en tu vida hoy? Él continúa en el trono, sosteniendo todas las cosas, incluyéndote a ti. Continúa siendo testigo de cada lucha, cada dolor, cada momento de duda que enfrentas. Continúa ejerciendo su autoridad suprema sobre todo adversario que intenta destruir tu paz. Y continúa ejecutando el mismo plan de amor que planeó antes de la fundación del mundo. Redimir, restaurar y reconciliarte consigo mismo. Si hoy sientes que te has apartado de los caminos de Dios, si cargas con el peso de la culpa o de la vergüenza, si enfrentas batallas que parecen mayores que tus fuerzas, recuerda, el mismo Jesús que derrotó a Satanás en la guerra celestial, ya conquistó la victoria sobre todo mal en tu vida. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte apartado de los caminos, o quieres iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya has entregado tu vida a Cristo, si ya conoces el poder transformador de este amor que venció la mayor rebelión de la historia, comenta amén, para que este mensaje sea divulgado para más personas. Comparte este video con aquellos que necesitan descubrir dónde estaba Jesús cuando todo parecía perdido, porque la misma victoria que Jesús conquistó sobre Lucifer, Él quiere conquistar en tu vida hoy. Hasta la próxima.